Y Padre, ese es nuestro deseo en este instante. Poder entrar por los méritos de la sangre de Cristo a ese lugar santísimo donde tu presencia está. Gracias por la bendición de poderte adorar, de poder alabar tu gran nombre. Gracias por la bendición de ser tus hijos, tu pueblo. Gracias por el privilegio aún de podernos reunir en este lugar. Prepara nuestra mente y corazón si aún no está listo, pero oramos que tu Espíritu aquiete nuestros pensamientos. Toma tu lugar en nuestros corazones y háblanos en la sencillez, en la claridad, en la profundidad de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento. Levanta tus manitas un momento y adóralo por un minutico más. Él está aquí, puedes verlo con los ojos de tu espíritu. Dulce es tu presencia, Señor. Nos escondemos bajo la sombra de tus alas. Y te damos gloria. Háblame, Señor. Yo te escucho. Dilo que tenga que hacer. Te obedezco. Háblame. Hoy te ruego. Quiero oír tu voz. Háblame, Señor. Sé que estás aquí. Háblanos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. ¿Por qué no le das una alabanza al Señor y tomas tu lugar? Gracias, Juan David. Gracias, Paulita. Un aplauso fuerte para esta preciosa pareja de adoradores, de ministros del Señor que desde Bogotá, su presencia, hoy nos está invitando y toda la semana. Y no olviden, jóvenes, este viernes 7:30 hay un evento especialmente preparado por Dios para ustedes. Inviten, por favor, inviten familiares, comiencen invitando por los de su casa que sean menores de 28, creo que es, de los 12 a los 28, y pues si logra cambiar su identidad por, ¿no? Pero de 12 a 28 los esperamos acá. Invite amigos, familiares, y estoy seguro que Dios tiene algo hermoso para nuestra juventud aquí en su presencia Church. Igualmente se me pasó algo en avisar a los que hacen nuestros avisos, anuncios, pero quiero pedirles con todo el corazón de que nos ayudes a dar una ofrenda voluntaria. Queremos comprar sillas para el 2020. Entonces, estamos ya recogiendo a través de los grupos Conexión ofrendas voluntarias para comprar nuestras sillas. Así que si usted quiere comprar o aportar para una silla o dos o tres, según sea su bendición en su cartera, hágalo sin ningún temor, ¿ok? Pueden dar su ofrenda en algún sobre sellado, colocando sillas y entregarlo a alguno de nuestros sugieres o en el Coffee and Jesus. Muy bien, ¿por qué no damos de nuevo una alabanza a Jesús? Porque Él está con nosotros. Muy bien, amén. Hoy estamos continuando la serie Conociendo la Voz de Dios. Y nuestro tema para la reflexión de este día
la he llamado Preguntas de Dios. Y cuando pensaba en esta parte para compartir con ustedes, pensaba en los niños, aunque también pensaba en algunos adultos y viejos. Pero que siempre decimos, uy, pero este niño ni dormido deja de hablar o de preguntar, ¿no? Cuando los niños nos preguntan, y las preguntas de un niño para mí son a veces las más difíciles para responder. Pero se nos va la vida y llegamos a la edad de pastor y mucho más ¿no? Que el pastor por ahí sentaditos. Y seguimos todavía, ¿qué? Preguntando. Ahora, hoy pensando en esta reflexión del tema de la serie, como hemos llamado, Conociendo la Voz de Dios, el Señor puso en mi corazón que nosotros hoy vamos a cerrar nuestro pico, nuestra voz, nuestra boca, y vamos a escuchar algunas preguntas que Él nos hace. A diferencia nuestra, Dios no habla mucho, pero cuando habla, dice mucho. Y Él, si usted hace un estudio tranquilo del 2020, hace puntas en la Biblia. De Apocalipsis, desde Génesis, Apocalipsis, tú vas a encontrar Dios haciendo preguntas, pero no son tantas las preguntas. Pero las pocas que nos hace son muy profundas, muy importantes que las podamos responder. El domingo anterior les decía que a veces escucho a otras personas, aún a mí mismo. ¿Te se ha escuchado a sí mismo? Yo me escucho a mí mismo, ahorita me estoy escuchando. Y diciendo cosas pero descabelladas muchas veces. Cosas completamente fuera de Dios, de su palabra, fuera de control, fuera de entendimiento, que me pregunto yo mismo, ¿a qué voz o a qué voces estamos escuchando cuando hablamos de cierta manera? Les decía que muchos creyentes, desafortunadamente, no pocos, muchos cristianos, a lo largo de la historia, y quizás más en estos tiempos que vivimos, les cuesta creer que Dios hable. Y muchos preguntan, ¿cómo puedo, pastor, conocer la voz de Dios? Ahora, Adán y Eva, conocemos la historia, fallan en su obediencia a Dios, quien les había dado cierta instrucción acerca del fruto de un árbol prohibido. Ellos se dejan engañar de la voz del enemigo y comen voluntariamente, desobedecen, creen más la mentira del enemigo que la verdad de Dios. Al hacerlo, descubren que estaban desnudos. Pero más que una desnudez física, su desnudez venía mucho más de adentro, de su profundidad, de su ser, de su espíritu, de su alma. Y ellos entonces oyen la voz del Señor en el huerto, que es muy común para ellos, pero ese día en especial tuvieron miedo y se escondieron. Nunca antes habían percibido que era miedo. Nunca antes la voz del Señor que se paseaba en medio de los árboles del huerto los había traumado o asustado. No, todo lo contrario. Disfrutaban de una comunión, escuchando la voz de su Señor. El temor que aparece acá es indicación de que aún no hemos sido realmente conquistados por el poder del amor de Dios y por el poder de sus palabras. Siempre que tú y yo, como Adán, tenemos temor, hay algo que tenemos que preguntarnos. La Biblia misma dice que el amor echa fuera el temor. Ahora, vimos también Juan 10:27, cuando Jesús está hablando a sus ovejas, a su rebaño, y hoy nos habla a nosotros, y Él dice, mis ovejas. Pero hay algunas que no son ovejas de Él. Pero hablando de sus ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué oyen? ¿Qué oyen? Su voz. ¿Y qué hacen? Lo siguen, le obedecen. Él conoce a sus ovejas, a cada una Él llama por su nombre, y las ovejas que son del Señor, del buen pastor, oyen su voz y siguen sus instrucciones. Desde el principio dijimos también, estoy haciendo un pequeño resumen para citar lo que viene, en el principio Dios mismo, desde el comienzo de la historia de la humanidad, Él tomó la iniciativa.
Él ofreció al hombre que había sido creado a su imagen y semejanza una amistad íntima, una amistad en la luz, una amistad en familia, cara a cara, una amistad eterna. Dijimos también que para entender un poco de este tema, de cómo conocer la voz de Dios, teníamos que establecer cuatro cosas por lo menos. La número uno, les decía, tenemos que creer que hay un Dios. Porque a partir de ahí, si no tenemos eso claro en el corazón, estamos out todavía. Dios es Dios. Dijimos que Dios no existe. Y algunos dijeron, ¿en qué iglesia me he metido? Si el mismo pastor dice que Dios no existe, ¿qué secta será esta? Hoy vuelvo y les repito, y si usted es nuevo, Dios no existe. Así como lo escucha. Dios no existe. Dios es Dios. Hay una eterna diferencia. Los que existen somos tú y yo. Tuvimos un nacimiento, un inicio y tendremos un final. Moriremos. No mira al que está a su lado, pero todos vamos a morir un día. ¿Sí? Entonces decíamos, hay que tener claro eso en el corazón. Hay un Dios. Número dos, decíamos que ese Dios que creemos que es Dios, que es real, Él desea comunicarse con cada uno de nosotros. Segundo principio que hay que establecer en la mente y en el corazón. Hay un Dios, pero Él desea comunicarse conmigo, con nosotros. Tercero, dijimos que podemos reconocer, diferenciar, discernir, distinguir la voz de Dios cuando Él nos habla a las voces de otros. Sea Satanás, sean los demonios, sean los humanos, sea tu conciencia, sea quien sea. Tenemos que diferenciar la voz de Dios y reconocerla entre todas las otras voces. Y cuarto, dijimos que si Dios es y Él desea comunicarse con nosotros y tú y yo podemos reconocer su voz, entonces quiere decir que Dios tiene algo, por no decir mucho, que decirnos. Cuando Dios habla, algo tiene que decirnos. Mi papá, que en paz descanse, en la buena paz porque fue con Jesús. Mi padre, cuando estábamos en casa y se estaba sirviendo la mesa, o él tenía algo importante para decirnos, y estábamos todos, porque somos bastantes de hermanos y hermanas, ahí hablando o dándonos patadas por debajo de la mesa, o pellizcándonos, o mirándonos, y nos vemos más tarde, y ahí estábamos, y de pronto, un poco enojado, tomaba su mano y le pegaba fuerte a la mesa, y decía, cuando un burro habla, los otros paran las orejas. Y entonces todos hacíamos y escuchábamos. Tuvieron miedo. Primer pregunta. Génesis 3:9. Amárrese los cinturones. Hoy Dios va a preguntar y tú y yo vamos a responder. ¿Dónde estás tú? ¿Se lo preguntó a quién? A Adán. No a Eva. A ver, los varones, paren orejita. Dios le preguntó a Adán. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Primera pregunta que Dios hace al hombre. Y la sigue haciendo hasta el día de hoy. Y ellos, que dice la palabra, que tuvieron miedo y que se escondieron. Mire, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y la respuesta fue que ellos escucharon su voz y tuvieron miedo y se hicieron delantales con hojas de higuera que pica, aquí entre los pica y pica y rasca. Y tontamente, porque eso hace el pecado. El pecado no solamente nos hace cobardes, sino que nos hace tontos. ¿Quién se puede esconder de Dios? El pecado siempre nos separa de Dios. Ellos se esconden. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Él siempre supo. Y aquí entre nosotros, Él siempre sabe dónde estamos tú y yo. Dios vio la condición espiritual a la que habían caído
Adán y Eva por su desobediencia. Claro que él la vio, él les había advertido que no desobedecieran, que no comieran de ese árbol. En lugar de ellos comer del fruto del árbol de la vida que habla de Cristo, preferí comer del árbol prohibido porque Satanás, el padre de la mentira, insinuó y sedujo, engañó y convenció sus mentes y corazones, como hasta el día de hoy lo sigue haciendo. ¿Por qué le hizo a Adán esta pregunta? Porque cuando Dios pregunta, como mi papá, espera respuestas. ¿Qué quería Dios? Que Adán reconociera su pecado, que Adán reconociera su situación en ese momento espiritual, su posición apartado de Dios, en la cual ahora había caído por su desobediencia. Adán pudo haber reconocido su acto en ese momento, haberse arrepentido y haberle pedido perdón a Dios. Y yo les pregunto, ¿Dios no lo hubiera perdonado? Claro que sí. Pero Adán no lo hizo. Como resultado viene el juicio. Juicio sobre ellos. Y a través de Adán, como dice la Escritura, por un hombre entró el pecado y la muerte. Y por otro entró el perdón, la salvación, la vida eterna, hablando de Jesús. Pero Adán, con su pecado, transfirió a la humanidad entera, hasta el último que nazca de mujer. Allí ese pecado lo va a alcanzar. Desde ahí en adelante, cada uno de nosotros que hacemos algún momento en la vida, tú y yo nacimos. Cuando nacimos con pecado y nacimos condenados. ¿Por qué? Porque esto nos lo heredó nuestro padre Adán. Así que cuando el Señor pregunta, ¿dónde estás tú?, Él nos quiere traer a conciencia. Y déjeme decirle algo, el mundo se compone de dos tipos, dos clases de familias. Desde esa caída en el huerto del pecado, de desobediencia de Adán, el mundo se compone de la familia de Adán y de la familia de Cristo. En la familia de Adán, quien era la cabeza, la corona de esa creación, de esa humanidad gloriosa, maravillosa que el Señor iba a hacer, donde Él le había dado todo el señorío, toda la bendición, toda una serie de promesas maravillosas que iban a ser eternas, pero el hombre no quiso oír y obedecer la voz de Dios, perdió tanta maravilla. Adán cedió su lugar a Satanás. Le entregó el señorío y el gobierno que Dios le había confiado a él en la tierra, se lo entregó a Satanás. Por eso nacemos en pecado y maldad. Por eso tú y yo nos cuesta más creer en Dios que creer en el diablo. Algunos creen más lo negativo, las mentiras del enemigo, que la verdad del Señor. Por eso nacimos esclavos a nuestra carnalidad, a nuestra debilidad, a las obras de la carne que la Biblia enseña. Por eso tú y yo en Adán estamos muertos espiritualmente, camino a un infierno eterno, separados para siempre de Dios. En la familia de Adán, todos van a llegar a un fin sin retorno. Pero en la familia de Jesús, gloria a Dios por Jesús, Él es cabeza. Él es el Señor. Y Él es el Rey absoluto sobre todos. Él nos invita a nacer espiritualmente porque es necesario para pasar de la familia de Adán a la familia de Jesús. Hay que nacer de nuevo, hay que abrir el corazón y hacer lo que Adán no hizo, reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra incredulidad, nuestra desobediencia, nuestra manera de sacar a Dios de la ecuación de la vida y decirle al Señor, entra en mi corazón, perdona mi pecado, reconozco que merezco la muerte eterna, el mismo infierno, pero creo que tu sangre en la cruz compró mi alma, me lavó de mi pecado y maldad y me hiciste una nueva creación. Es lo que está escrito en la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es.
en Jesús, por medio de la fe, en la obra de Cristo en el Calvario, tú y yo somos bendecidos con libertad. Si decidimos escoger seguir a Cristo, tenemos entonces no solamente perdón, limpieza, libertad y todas esas maravillas, beneficios de su sangre en la cruz, sino que tenemos vida eterna con Dios y en el cielo para siempre. Dios sabe, escúcheme bien, yo no, pero Dios sí. Dios sabe a qué familia tú y yo pertenecemos. Muchos hoy podemos estar sentados y muchos van a las iglesias semana tras semana. Pero la gran mayoría, quizás algunos aún sin saberlo, todavía son parientes de Adán y tienen como papá al diablo. Tú y yo tenemos que tomar por eso conciencia. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que nos debe detener un instante, porque su resultado, el fruto de esa respuesta tuya y mía, tiene alcances eternos. Muchos todavía están apartados de Dios. Tratan de ocultarse. Viven desnudos. Se cubren con sus obras muertas según la Biblia. Con sus justicias vanas, porque son para Dios como trapos de inmundicia. Están todavía esclavos de las mentiras del diablo. Si murieran hoy, tristemente, se irían al mismo infierno por la eternidad. Pero alabado sea Dios por Jesucristo, quien nos vino a traer las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Él tiene el poder con su sangre, Él tiene el poder con su espíritu, Él tiene el poder por su palabra de traspasarlos a nosotros que creamos en Él y en su obra en la cruz, pasarnos de muerte a vida, de tinieblas a luz y de una eternidad apartados de Dios para una eternidad gloriosa con el Padre Gloria. Dale una alabanza al Señor si estás agarrando el mensaje. Por eso, si pudiéramos responder hoy la pregunta, y debemos hacerlo, ¿dónde estás tú? Pon tu nombre. Dejemos a Adán tranquilo. No le demos más palo a Adán. Oh, si yo hubiese sido Adán. No, olvídate. Hubiese sido tú Adán o yo, ahí hubiéramos escuchado la misma voz que escuchó Adán. Dios te ha dado. Él no quiere que tú seas igual a Él. Diablo mentiroso. Igualado. Tenemos que pedirle al Señor. En verdad tú y yo estamos en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas del pasado quedaron atrás y ahora se camina en una nueva dimensión, con una nueva naturaleza, una nueva forma de hablar, de pensar, de mirar. Todo cambia. Y todo lo que es de Cristo ahora es nuestro. Y lo más maravilloso es que aún si falláramos de nuevo, tenemos la sangre de Cristo siempre a nuestro favor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dan alabanza al Rey. Segunda pregunta, Génesis capítulo 4, versículo 9. Aquí viene la otra. Luego el Señor le preguntó a Caín, pasando el tiempo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y mire la respuesta. No lo sé. Esa fue la respuesta de Caín.
medio soberbio, medio altivo, medio igualado con el mismo Dios. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Juan en su epístola dice que muchos de nosotros somos, y hay que cuidar de esto, somos como Caín. Cuando no amamos a nuestro hermano, cuando no perdonamos las ofensas del otro, cuando maldecimos a mi hermano que es hecho a la misma imagen y semejanza de Dios. Caín y Abel nos muestra la ruptura terrible que hasta el día de hoy existe entre los hermanos, entre las relaciones interpersonales. Solo basta ver las noticias, escuchar, ver la tele, y vemos que el espíritu de Caín está matando a sus hermanos, a sus Abeles, por todas partes. Este espíritu de Caín ataca la relación, no solamente ya con Dios estamos fritos, pero ahora ataca la relación con nuestra pareja. De por sí, Débora y yo, que somos esposos, antes que esposos, somos hermanos. La misma sangre en el espíritu que vino sobre ella está en mí y sobre mí. Este espíritu ataca las familias, los hermanos de sangre en las familias, ataca a las personas, ataca las razas, ataca aún a los mismos cristianos en la iglesia. Es un espíritu inmundo, horrible, que Dios no soporta. Porque Caín es un homicida, uno que mata a su hermano. Y lo peor, no le importa. Dios nos llama a reconocer nuestra condición dañada, el pecado entre hermanos. ¿Para qué? Para restaurarla a través del amor de Cristo. Amándonos, soportándonos, perdonándonos, dándonos la mano, levantándonos, hablando bien el uno del otro, dejando nuestro egoísmo, nuestra comodidad, para ir a buscar a nuestro Abel y cuidarlo y protegerlo, y si es necesario, defenderlo con nuestra vida. ¿Cuántos alrededor del mundo? Preparando este mensaje, el Espíritu me ponía en mi mente cuántos millares alrededor del mundo cruelmente son perseguidos, maltratados, violados, abusados, martirizados por su fe, por el color de su piel. Mueren por frío, mueren por hambre, mueren por sed, mueren en soledad, porque sus hermanos los han olvidado. Y aún nosotros hoy acá, le decía ahorita a mi esposa, increíble la cantidad de gente que hoy no vino. Porque así pasa, se nos olvida que hay que ir a la casa de Dios, a agradecer, a adorar en familia, como hermanos, a aquel que nos dio con su sangre don y vida eterna. Ahorita mismo nuestros países de origen están siendo brutalmente atacados por una horda de demonios que quieren destruir nuestras naciones. ¿Y cómo lo van a hacer? Igual es el espíritu de Caín contra Abel. Se están matando, nos estamos matando unos contra otros. Y con la misma soberbia de Caín, así respondemos. Que el Señor nos ayude. Hoy hay más mártires por Cristo que en toda la historia del hombre. En los tiempos que estamos viviendo. Me duele por eso cuando muchos hoy ignoran o ignoramos lo que está pasando, quizás aún cruzando la casa al vecino,
Muchos sufren, hermanos. Muchos mueren. Y muchos hoy gritan por ayuda. ¿Quién les va a responder? Muchos hoy, para no ser muy extremos, muchos hoy matan con la mirada, con el desprecio, con el silencio, con la distancia. Guardemos distancia, my brother. Ten cuidado, hermano. Te comento esto de la hermana Pepa para que oremos por ella. Metiendo cizaña unos contra otros. ¿Supiste lo último? Él, ese presumido, cayó en pecado. Bien se lo merecía. Y a nuestros soldados que caen, los rematamos. Nos alegramos, bien se lo merecía. Ojo, es el espíritu de Caín. Muchos hoy matan con su silencio, con su manipulación, aún con el uso errado y egoísta de poder o de posición o de condición que tienen. Y de esto no se salva ni la iglesia. Con sus juicios, su soberbia, con su ímpetu de que se las saben todas, de que todo lo pueden. No, eso no es de Dios. Matamos cuando no perdonamos. Matamos cuando ignoramos el dolor del otro, cuando sentimos envidia o amargura. Eso le pasó a quien le dio rabia que su hermano menor tuvo una gracia, un favor especial delante del Padre, que vio con gusto, con placer el sacrificio que Él le ofreció. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos sirviéndole al Señor sentimos celos? Yo podría predicar mejor que el pastor. Y seguro que sí. Pero el pastor soy yo. Dios lo quiso así, yo no lo escogí. No, ahí mejor le paro. Jesús nos invita hoy a responder. El mundo se está desbaratando delante de nuestros ojos. Matrimonios, familias, jóvenes, niños están siendo consumidos por las drogas. Su vida sexual es violentada. Su integridad, su valor de persona ha sido bajado a lo más mínimo. Vale más hoy un perro que una vida humana. Y nos acostumbramos a eso. El mundo se desangra. Y el hermano mayor, como la historia del hijo pródigo, está enojado. Está lleno de envidia cuando el otro regresó a casa. ¿Sabes? Jesús nos invita hoy a amar como Él amó. El amor cubre multitud de faltas. Él nos invita a amar como Él vio a la multitud y tuvo compasión con ellas. Tú y yo estamos aquí porque el Señor nos vio con ojos de amor y misericordia. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por Él? Quizás sepultados ya bajo tierra. Quizás hechos una miseria peor que cuando el Señor nos halló. Pero Él nos amó con un eterno. Él no puso condiciones para salvarte a ti o a mí. Simplemente nos amó.
nos cuesta tanto amarnos? ¿Por qué ignoramos tanto el dolor de otros? Ese no es Jesús de los evangelios. Esta pregunta, ¿dónde está Alberto hermano? Habla de que quizás nuestra religión es muerta. No sirve de nada. Yo me preocupo cuando mis hijos no llegaban. Yo recuerdo Jonathan. Se pasaba cierta hora y mi corazón y de mi esposa empezábamos a angustiarnos. Viviana se angustiaba. Joshua el pequeñito se angustiaba. ¿Por qué? Porque falta uno. Y hasta que no oíamos que entraba cruzando la puerta de casa, no descansábamos. Pero hoy nos importa nada que el hermano o la hermana no volvió. Ya no está bajo el techo, bajo el refugio de la casa de Dios. A veces somos tan duros. Jesús es el mayor, nos dice en la Biblia. Y Él su vida dio por sus hermanos. Él tiene el nombre tuyo y mío aquí en su mente y aquí en su corazón. Él ahorita mismo intercede ante el Padre por ti y por mí con nombre propio. Él clama al Padre misericordia, compasión, intervención a favor nuestro. Pero por el otro lado está el acusador de nuestros hermanos, Satanás. Él nos acusa. Él pone esa cizaña de Caín en el corazón nuestro y poco a poco nos va destruyendo de amargura, de celo, de envidia, de rencor, de rabia, hasta que cuando menos nos dimos cuenta, cometemos la gran locura. ¿Dónde está? A ver, tu hermana. Pon el nombre de aquel o de aquella. Un día estuvo, pero ya no está. Y pidamos al Señor que nos dé el corazón y el espíritu de Cristo. Continuaremos el mensaje. Vámonos en pie, por favor. Todos conocemos lo que la Biblia dice. De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo que dice que nos entregó, nos dio ¿quién? A su Hijo unigénito. ¿Y con qué propósito lo entregó? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Conviene hoy, hermanos, que nos detengamos por un instante y nos aseguremos que tenemos una respuesta para darle al Padre, empezando estas dos preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Estás todavía en Adán? ¿Perdido? ¿Apartado? ¿Separado? Con la terrible posibilidad de que si mueres en esa condición te pierdas eternamente tú o un ser amado o tu propia familia. O podemos con gozo y gratitud decir gracias, Padre, porque yo sé en quién he ido.
porque el mismo Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que ahora yo soy hijo de Dios. Yo estoy en Cristo, Cristo en mí, yo en Él, desde ahora y para siempre. ¿Dónde están nuestros haberes? Quizás hijos, padres, un cónyuge, un papá, un familiar, un amigo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, sí, Padre, sí lo soy. Y aunque me cueste, aunque a veces ni entienda, pero yo voy a hacerlo y voy a obedecerte. Por amor a tu nombre, buscaré a mi hermano y a mi hermana y haré todo lo que esté de mi parte para atraerlo bajo el techo de la casa de mi Padre. El mundo se desangra. No podemos cerrar los ojos ni endurecer el corazón. Jesús dijo: me vistes desnudo y no me cubriste, con hambre y no me ofreciste un pedazo de pan, enfermo y no me visitaste, en prisión y te olvidas de mí. Cierra tus ojos y mientras adoramos al Señor, dejemos que el Espíritu mismo traiga convicción a nuestro corazón, para con un corazón sincero, desnudo, abierto, pueda responder a estas dos preguntas. ¿Estoy aún en Adán o estoy ahora en Cristo? ¿Soy yo un guarda de mi hermano? Sí, sí lo soy, perdóname, porque pensé y creí y justifiqué que no era mi responsabilidad. Pero en Jesús yo recibo ejemplo para imitarlo, porque ahora estoy en Él y Él está en mí, y su corazón compasivo y misericordioso, perdonador, bondadoso, está en mí. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. En este momento tan especial, el Señor nos invita a abrirle el corazón, no lo hemos hecho antes, a su persona. Ser receptores de su amor, de su perdón, de esa salvación eterna, que es un regalo que el Padre hoy nos ofrece.
¿Por qué no oras conmigo, iglesia? Y si tú eres nuevo, ¿por qué no haces esta oración también nosotros? Si tú nunca lo has hecho antes, con mayor razón, no salgas de este lugar sin la convicción que estás en Cristo. Oren conmigo. Padre Dios, gracias por tu presencia. Gracias porque me diste vida, oportunidad para estar en este lugar, escuchando tu voz, hablándole a mi corazón. Hoy yo decido entregar mi alma, mi vida entera, mi pasado, presente y futuro en tus manos. Hoy yo confieso con mis labios, creyendo de lo profundo de mi corazón, que Jesús es mi Salvador, es mi Señor, y que su sangre me perdonó, me limpió y me dio vida eterna. Ahora yo confieso que estoy en Cristo. Ya no pertenezco más a la familia de Adán, sino a la familia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dale una fuerte alabanza al Dios eterno y dale un grito de júbilo fuerte.